Bienvenidos a Tu Arte Interior, un espacio de reflexión para conectar con tu interior. De la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude, amé todo lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. Hemos oído y he querido abrir esta entrevista con 3 poemas de Pablo Neruda, poeta favorito de mi invitada de hoy. Y estos 3 poemas que he elegido nos hablan mucho de eso, de cómo él toma la vida y de cómo también perdemos a veces el instante, el hoy, por estar pensando en lo mañana, en lo urgente, y cuando lo perdemos, nos desvivimos por él también. Estamos siempre pensando hacia el futuro, estamos muy poco en el presente, se nos escapa, parece el presente, se nos escapa a cada momento, no podemos estar en este instante. Y ese instante en el que estamos hoy, lo agradezco. Y agradezco a mi invitada de hoy. Ella se llama Rita, es licenciada en Comunicaciones en la Universidad de Lima, con especialidad en Comunicación para la Empresa y el Desarrollo, con más de 10 años de experiencia capacitando personas en habilidades blandas de forma individual y a nivel corporativo. Instructora certificada en Do It International. Coach formada en el Institute of Neurocoaching por Mauro Bock, presidente fundador del ION, creadora del programa online Reto Detox Emocional, creadora del taller Potencia tu mejor versión, creadora del minicurso online Las 6 claves para reconectar contigo y autora del podcast Dar Publicados en Spotify. Bienvenida, Rita. Gracias por este instante contigo, gracias por este momento que lo disfruto plenamente y lo agradezco profundamente. ¿Quién es Rita? Cuéntanos un poco más. ¿Quién es Rita Zoroaster? Hola Manuel, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio también, que sé no solamente lo bonito, sino también lo profundo que es. Bueno, soy un ser humano como todos, en constante rediseño, como muy dispuesta a servir y desde ahí también muy dispuesta a seguir, eh, digamos, profundizando mi mundo interior y todo lo que eso conlleva. Muy bien, Rita. Cuéntanos un poco de tu camino. ¿Cómo nace? ¿Cómo te encuentra este camino y cómo te transforma? ¿Qué despierta en ti? ¿Hubo algún hecho en particular? ¿Algún hecho que tú pudieses decir en tu historia, para honrar un poco tu historia de adolescente o de joven, que comenzase a despertar en ti y que quisieses este camino del profundo conocimiento humano? Sí, Manuel, de hecho creo que desde niña me movió mucho el poder servir a otros a partir de poder darle valor a otros, empezando por mí. Yo fui una niña que creció, como muchos, por lo menos en Latinoamérica y quizás en nuestro país, en Perú, en colegio religioso, donde las normas y las reglas eran claves y fundamentales. Y yo era una niña muy curiosa que no podía ser parte de esas normas, ¿no?, preestablecidas y preconcebidas de una educación obsoleta. Entonces, en esa fase, a mí me costó mucho porque al no encajar, felizmente encontré en el camino a una profesora bueno, a 2 profesores que, digamos, vieron en mí potencial y de alguna manera me hicieron creer que no era digamos, una zángana escolar, sino que simplemente tenía quizás otro tipo de habilidades u otro tipo de talentos. A partir de entonces fue que ya en secundaria me cambié de colegio, me di cuenta que yo sí podía, y aunque parezca curioso, creo que eso me hizo comprender de que así como yo podían haber muchísimas otras personas que no creyesen en ellas, que les hayan contado una historia falsa sobre su valor, sobre quiénes son. Y en ese camino, para de alguna manera resumir la historia, decidí estudiar comunicaciones.
en la Universidad de Lima porque vi que existía esta especialidad de comunicación para el desarrollo, que era poder armar proyectos de responsabilidad social para las empresas, ¿no? Pero sobre todo para beneficiar a las comunidades. Eso me llamó la atención y en el camino, según yo, me había comprado la fórmula del éxito de la felicidad, ¿no? Era muy buena estudiante, me iba súper bien en la universidad, estaba en el 10º superior, logré obtener una beca crédito ahí y además pues siempre trabajé, entonces eso me ayudó a poder también obtener prácticas profesionales en mi carrera muy pronto, muy joven, y todo esto para mí era como estar, según yo, autorrealizándome hasta que en ese camino, digamos, según yo, de autorrealización profesional y personal, me di cuenta que algo no estaba yendo bien, que algo no encajaba, porque empecé a vivir para trabajar y trabajaba fines de semana y feriados y fue un proceso bastante desgastante a nivel emocional. Empecé a perder mi brújula, empecé a sentirme que ya no sabía quién era, para qué servía, porque además había un tema de conceptos, vamos a decirlo así, distintos sobre el tema de lo que era la cooperación dentro del trabajo o qué habilidades realmente eran premiadas y reconocidas y cuáles no. Y yo sentí que ya no encajaba ahí, pero tampoco sabía qué iba a hacer con mi vida, hacia dónde me iba a mover, porque me perdí en el camino por enfocarme en el hacer y dejar de lado el ser. Y yo creo que esto nos pasa a todos en la vida, cada uno en diferentes momentos de su vida. A mí me pasó a los alrededor de 25 años y fue que en ese momento decido buscar nuevas opciones, hacer cosas distintas de pronto a lo que yo me hubiera atrevido, y llega la oportunidad a través de mi hermano menor, de poder emprender un negocio de network marketing. Yo me creía cero talentosa para ningún tipo de emprendimiento, porque según yo era pésima para los números, por ende pésima para emprender o hacer negocios, nada más falso que eso. Pero en ese momento dije, bueno, ¿por qué no lo intento? Me parece una plataforma interesante, la empresa es peruana, entonces empecé a ver factores y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que aprenda cosas y conozca nuevas personas y conozca una parte de pronto de la vida que nunca me he parado a observar. Y fue a partir de ese momento, Manuel, que encontré el coaching como una herramienta potenciadora, una herramienta que permitía de alguna manera hacerte preguntas profundas, preguntas poderosas, como le llaman en el mundo del coaching, y que con eso podías hacerte una autoevaluación personal para verdaderamente descubrir quién eres tú y hacia dónde quieres ir con tu vida. Y eso me pareció maravilloso y fue gracias a este emprendimiento que tenía una plataforma educativa muy, muy profunda y 100% involucrada en el desarrollo del ser. Eso me pareció extraordinario. Y fue a partir de entonces que hice muchísimos cambios en mi vida, que me lancé a la piscina del emprendimiento sin saber nadar, sin flotador, sin nada, y yo, bueno, sigo obteniendo, creo yo, muchísimos aprendizajes desde entonces, ¿no? Que fue en el año 2015. Claro, qué hermoso y qué importante lo que nos cuentas, porque relata la historia de que no es necesario muchas veces el estar muy preparado para hacer las cosas, que el camino también nos va preparando, ¿cierto? El camino va mostrándonos, si vemos un mundo de posibilidades, el camino nos va mostrando esas posibilidades. Tú dijiste algo que me parece súper interesante, esto de yo me creía cero talentosa. ¿Con qué creencias sientes que creciste, que te limitaron y fuiste derrumbando? Y eso que te creías cero talentosa, creo que sería muy inspirador para los que nos escuchan, ver en qué momento particular te cogió esto que tú dijiste, bueno, me creo cero talentosa en esto, pero voy a vencerlo. Primero, ¿con qué creencias creciste que sientes que te limitaron, que después te diste cuenta de que
de que no eran o que las cuestionaste? ¿Y qué creencias tienes en la actualidad con las que sigues trabajando como Rita? Wow, Manuel, sí, son muchísimas. Creo que en cada etapa de nuestras vidas hemos, y bueno, personalmente ya hablando sobre mí, he obtenido muchas creencias bastante limitadoras. Y yo creo que principalmente fue en la primera infancia. Creo que era la típica niña que se distraía con mucha facilidad, que no podía estar muchas horas sentada. Entonces yo creo que una de las primeras creencias era que yo no servía para el tema académico, ¿no? O sea, que no podía ser una buena alumna, ¿no? Y al no ser la buena alumna, por ende no tenía sentido de pertenencia, por ende no era aceptada por la autoridad que en ese momento podrían ser la profesora, por ejemplo. Sobre todo primer grado me marcó tremendamente, a decir verdad. Y a partir de entonces empecé con la creencia de que era muy mala para los números, porque mal que bien con letras podía de alguna manera aprender a surfear la ola de las letras, ¿no? Por lo menos podía equilibrarme, pero números me costaba muchísimo. Entonces yo empecé a darme esa creencia de que era muy mala para las matemáticas y cosas tan terribles como las típicas cosas que por lo menos me acuerdo mucho en nuestra época, o en mi época, decían a los niños, ¿no? Ay, que eres una burra, o eres una bruta para esto, o no eres buena para esto, o no eres buena para el colegio, y cosas por el estilo. Y ya creciendo y conversando con muchos amigos, me di cuenta que no había sido la única, vamos a decirlo así, extraterrestre, que sintió que verdaderamente pues no encajaba en el modelo educativo, ¿no? Y bueno, y resulta que en algún momento ya en la secundaria yo misma me di cuenta que eso era mentira y que en verdad sí, no tenía de pronto un don natural para los números, pero que en verdad practicando tampoco era tan grave la cosa, ¿no? Y podía pasar la nota, por ejemplo, ¿no? Creo que ya después de grande y ya como profesional, evidentemente el preocuparme o enfocarme mucho por las personas, por el bienestar, por el clima, a veces no es un negocio rentable a nivel corporativo, porque más bien lo que se quiere es producción, resultados a costa de lo que sea, ¿no? Exacto, sí. Y en ese aspecto yo estuve en un rubro bastante duro, que es el rubro de la construcción, en una empresa brasilera muy conocida, lamentablemente por actos de corrupción, y ahí pues era hostil, vamos a decirlo así, el clima laboral, más aún si eras mujer, que también ese es otro tema, ¿verdad? Los estereotipos. Exacto, los estereotipos, sobre todo en una empresa bastante masculina, donde el 80% eran hombres, ¿no? Entonces, esas cosas fueron también para mí marcando la pauta y en esos momentos, honestamente, o sea, ya retrocediendo, sí lo sufría, porque en ese momento no tenía mayor información y no sabía en verdad, o no podía en esos momentos comprender la vida desde otro ángulo. Entonces sufría, evidentemente era la víctima de todos, los que no me comprendían, los que evidentemente me hacían desagradable, vamos a decirlo así, la experiencia. Y bueno, pues fue ahí donde también descubrí que en verdad yo había estudiado mi carrera, pero que a la larga no la estaba desarrollando de la manera que yo hubiera imaginado o esperado, y que yo tenía muchas expectativas de este tema del ascenso corporativo y todo lo que implicaba, pero no era tanto así, ¿no? Y que la fórmula que nos vendieron del éxito, de la felicidad, pues en realidad no era la fórmula para mí, en todo caso, ¿no? Quizás podía hacerlo para otras personas, pero no lo era para mí, ¿no? Y claro, esa era otra creencia, ¿no? El hecho de que si yo pues no encajaba a nivel profesional, entonces no era una buena, en ese momento, comunicadora, ¿no? Que esa era mi profesión que en ese momento desarrollaba. Entonces me perdí un poco porque dije, ¿y ahora qué hago? O sea,
¿de qué se trata esto, no? Me pongo a estudiar otra carrera, lo intento en otra empresa, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy, no? Y, y pues yo creo que también salieron muchas cosas de mi niña interior, ¿no? Muchas cosas que no había sanado de mi niña interior, que en el fondo se creía incapaz, no se creía suficiente y buscaba de alguna manera ser aceptada, ¿no? Es verdad, claro. Has hablado de varios temas bien interesantes. Primero, desde la escuela, ¿no? Sí, ¿Cuánto nos hace nuestros primeros maestros, que son nuestra familia, y luego la escuela por nosotros, en esto de las creencias, en todos estos temas de encasillarnos o colocarnos como en cajas de que tú eres para esto, tú eres para aquello, tú eres para aquí, tú no eres creativo, tú aquí, a este lado, ¿cierto? Y de pronto sí. la escuela va haciendo eso. Y bueno, no vamos a negar que tenemos una educación muy precaria, que no hay un curso, por ejemplo, de emociones en el colegio que nos enseñen a ver dónde colocamos nuestra frustración cuando nos pasan estas cosas, dónde colocamos nuestra ira, dónde colocamos nuestra tristeza también, cómo gestionamos nuestra propia alegría, nuestra angustia, nuestra ansiedad. Qué importante es eso. Luego pasas por los estereotipos, claro, de que el Sí. hombre es el proveedor y la mujer es la ama de casa, y que si la mujer está en un trabajo hecho por hombres o que en la mayoría son hombres, pues no puede ser vista igual, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas por las que pasamos, es increíble, pareciese que las nombrásemos y que viviésemos en otro lado, en otros tiempos, pero suceden actualmente y es contra lo que luchan en verdad las mujeres ahora también. Mucho, esa lucha se da mucho ahora. ¿Qué piensas, por ejemplo? También nos hablabas de esta etapa religiosa, mencionaste Sí. a un colegio religioso. ¿Qué piensas que de bien y de mal nos hace la religión? Siendo un país laico, de hecho, siendo un país laico, pero ¿qué piensas tú de que qué de bien y qué de mal nos hace la religión? Ay, mira, fíjate que yo creo que si existen es porque tienen que existir las religiones, ¿no? De alguna manera hemos pasado de la era, creo yo, nómade, y ahorita no me acuerdo, la era histórica, de Ujú. pronto, y yo creo que la religión de alguna manera puso, entre comillas, en orden a la humanidad, y no me refiero a la religión católica, sino en sí las religiones, es como siento que condicionan a ciertas reglas que de alguna manera han permitido vivir en sociedad, por lo menos en aquellos siglos donde en realidad éramos prácticamente, no sé, un poco, vamos a decirlo, irracionales, ¿no? Donde todo era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, sí, a mí particularmente la religión creo que me dio la validación de este lado espiritual Ujú. que yo sé o tengo la certeza que existe, la validación de que no solamente somos cuerpo físico, sino también que tenemos un alma. Y por otro lado, viéndole la parte positiva, hay ciertos valores que por lo menos de la religión católica siempre me voy a llevar, que ha sido, por ejemplo, la fe, ¿no? La fe, la paz, la vocación de servicio, ¿no? Hacia los demás. Son tres cosas que me las llevo en el corazón y que siento que hasta el día de hoy las, las trato de aplicar lo mejor que puedo, ¿no? Sí, es verdad. Yo a veces siento con respecto a la religión, que la religión, que quizá el tema no sea la religión, quizá sea el tema lo que el ser humano ha hecho con la religión durante También, mucho tiempo, ¿cierto? Y que sí, de pronto nos ha hecho que tengamos más culpas que este sentimiento en verdad de libertad, y que nos imputemos a nosotros mismos como culpables de todo lo que pasa. En muchos casos, en los estereotipos, en nuestras creencias también. Eso es algo que, y comparto contigo lo de la fe, comparto contigo esto profundo de espiritualidad que creo que sí tiene la religión, que está fuera del control humano, ¿no? Está mucho más allá de eso. ¿Qué es lo que consideras en estas creencias que estamos hablando que ahora, Rita, del 2021, de este enero, que sigue luchando contra esas creencias? Rita, en la actualidad, sigue luchando contra algunas creencias que tiene allí, sigue trabajándolas, sigue sanando en ellas. sí, totalmente, totalmente. Creo que
un día a la vez, pero ahí vamos, ¿no? Hay algunas que ya creo haberlas trascendido y otras que sigo trascendiéndolas, ¿no? Como el hecho de comprender, y creo que ahora lo tengo mucho más claro, que si pongo sanos límites, no pierdo nada, más bien gano Ajá, todo. muy bien. Esa es la primera creencia para mí que vengo aplicando, sobre todo a comienzos de este año, sinceramente. Voy a abrirme así Muy bien. a Ah, contarlo. claro, a ver, Este, cuéntanos. sí, generalmente, y ya si hablamos de mi eneatipo, del eneagrama, yo soy Ajá, eneatipo 2, pero bueno, no viene al caso. Lo cierto es que he tendido siempre a buscar la armonía, ¿no? Como, y en ese sentido de buscar la armonía, lamentablemente hay ciertos excesos, como el hecho de no saber decir que no a las ajá, personas, lo cual yo ya me había dado cuenta desde aquella vez que empezaba mi formación en coaching, era una barrera para mí grande. Y este año, por cosas de la vida, he empezado con situaciones retadoras para poner a prueba esto. Es como si ya tuve la teoría, tengo las herramientas y yo siento que este año ha sido, bueno, a ponerlo en práctica y aprender a decir que no, y ya está. Y entonces eso es increíble, Manuel, porque cuando ajá. aprendemos a decir que no, no perdemos nada, lo mencionaba al comienzo, porque en verdad, ay, nos ganamos muchísimo. Es decir, ganamos tiempo de calidad con nosotras mismas o con nosotros mismos. Logramos también validar el hacer aquellas cosas que vayan también de acuerdo a aquellas prioridades de vida que uno tiene, y a Ujú. veces uno por querer, entre comillas, ser colaborador o ser buena onda, lo que hace es que se desconecta de lo primero y lo más importante que somos nosotros, para dar a los demás desmedidamente de pronto, sin de pronto decir, ok, pero a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son mis compromisos? Primero conmigo, ¿verdad? Y en ese sentido creo que, y no soy la única, lo percibo mucho, que hay muchas personas que nos cuesta ponerse a los límites, ¿no? Por miedo también al rechazo, por miedo a inconscientemente la no aceptación de Exacto. aquellas personas que valoramos, ¿no? Y que aparentemente queremos tenerlas a nuestro lado. Y por eso, Manuel, posteé en mis historias aquel mensaje que tú colocaste, que Ujú. me caló profundamente, ¿no? Y es que, claro, aquellas personas que se enojan cuando uno pone sanos límites es Sí, porque no les conviene. así es, Sí, tal y cual, o sea, para hacer la historia corta. sí, sí. Este, sí, esa es una de las creencias que, por ejemplo, continúo actualmente sanando, y que siento que ahorita ya estoy pasando exámenes finales en ese curso, ¿no? Exacto. Sí, sí, me ponía, ese mensaje también que puse a mí me resonó muchísimo porque sí, es que pienso que de alguna manera lo que tú dices acerca de la aceptación es eso, ¿no? Yo no puedo decir que no, no, no sé si sea, claro, en el enneagrama lo vemos como una característica del 2 para lo que nos escuchan. El enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que en otros podcasts lo hemos hablado, en base a 9 tipos de personalidad que se llaman eneatipos, y uno de ellos es el 2. Yo tengo un poco de 2 a veces también, Rita, confesaré. Lo he ido trabajando, esto de no poder decir que no porque siento que al decir que no, el otro no me va a aceptar o no me va a dar el valor que yo mismo no me doy. Eso también pasa mucho, ¿no? Yo necesito que los demás validen lo que yo entrego, lo que yo doy, lo que yo hago por los demás. Entonces, ese nivel de aceptación y ese no decir que no, eso no poner límites, claro, le va a convenir siempre al otro, ¿no? Porque tenemos el chip en la cabeza o la creencia de que si decimos que no somos malas personas también. Estamos siendo Sí, egoístas. Estamos siendo también. egoístas, estamos siendo malas personas, ¿no? ¿Qué va a decir el otro si decimos que no? Va a decir que somos egoístas, va a decir que somos malas personas, voy a quedar recontra mal. Entonces voy a buscar la forma de acomodar todo para decirle que sí, cuando en mi interior quiero decir que no, Sí, ¿cierto? Manuel, y sobre todo porque posiblemente nos escuchen personas que de pronto ya como nosotros de alguna manera
han venido en todo este tema de explorar su mundo interior, de sanar desde adentro, pero aún así es un tema súper inconsciente, porque conscientemente tú y yo lo sabemos, ¿no? Y lo estamos por eso comunicando ahorita, Exacto. completamente inconsciente. De hecho, lo hablaba con alguien y me decía, no, pero imposible, porque tú no buscas la aceptación de los demás. Y yo le decía, no, no la busco conscientemente, No pero la yo sé ves. que está en el inconsciente, o sea, Sí. sé que está ahí en el fondo porque también he aprendido mucho a bucear sobre ese inconsciente y también a darme cuenta de esas heriditas Ajá. que muchas veces han surgido en nuestra primera infancia, ¿no? Entonces es importante poder a ver, es importante poder tener la valentía y el coraje, porque hay que ser muy valiente y tener harto coraje para mirar hacia atrás y decir, bueno, estas Sí. son mis heridas, por acá hay carencias, pero estoy con todas las ganas de poder observarlas desde el amor, de poder sanarlas y de poder seguir creciendo, ¿no? Claro, y estas heridas generan programaciones también. Así es. Entonces, no nos creemos merecedores, no nos creemos suficientes, ¿no? Pensamos que cometer errores y que equivocarnos es malo. Entonces estamos programados. Por eso que en la actualidad decimos, no, yo no soy eso, yo no soy así. No, yo no busco la aceptación, pero es que está tan integrado a nosotros que no lo vemos, ¿verdad? Tal cual. Sí, Manuel, lo has sabido decir súper bien, súper bien. Sí. Sí, claro. Sí, es un tema, por eso que no ponemos límites. Entonces sí, sí, invitamos a revisar un poco a los que nos escuchan, que sí, que revisen sus límites, que no es malo, que es un proceso doloroso, como bien dice Rita. Claro que sí, es un proceso de mirarme, observarme hacia adentro, que para mí es lo que nos ha obligado un poco esta pandemia, ya no, pues fuera de la pandemia me deprimía o pasaba algo y tenía un viaje afuera, me iba de viaje, me iba de fiesta, me iba a comer, me iba a tal. La pandemia nos ha hecho ver hacia nosotros, porque no nos quedaba de otra. El mundo cerró y había que abrir el mundo interior. Y eso era importante. Entonces, los invitamos a eso, a que se cuestionen un poco cómo anda ese mundo interior siempre, así como bien dice Rita. Y Rita, ¿qué haces? ¿Qué te conectó o qué te conecta ahora con tu camino del acompañamiento, del coach? ¿Qué, qué, para empezar, ¿qué es el coach para ti? ¿Cómo lo tomas tú? Y también, ¿qué no es? Vamos a desmitificar algunas cosas. ¿El coach trata todo desde los traumas más severos o qué no trata el coach? ¿O qué mitos hay sobre el coach también? Wow, es una pregunta que consta de varias subpreguntas. Me vas a Sí, comentar si respondí todas. dale. Bueno, para empezar, el coaching es una herramienta que ahora, ahora después de unos años de aplicarla, me doy cuenta que siempre ha existido, solamente que no tenía el nombre. Ok. El nombre. Y esta herramienta lo que hace es poder, a través de una metodología de preguntas, vamos a decirlo como lo hacían los griegos, los filósofos, a través de una metodología de preguntas que cada persona pueda lograr explorar su mundo interior y responderse a aquellas preguntas fundamentales o aquellas preguntas que te invitan a ver más allá de de lo evidente, ¿no? Y en ese sentido, el coaching es una guía que te facilita ese camino para realizar, digamos, un plan, ¿verdad? Donde se integra tu ser con el hacer para tener aquellos resultados que tú buscas en las diversas áreas de tu vida, ¿no? Siento que ahora el término se ha Ajá. usado o se usa tanto y de tantas diversas formas Y que, eso. que es difícil como poder conceptualizarlo y decir esto es y todo lo demás no lo es. Porque ha Hay habido como un muchísimas boom en ramas. los últimos años de Sí. todos los que hacen coach, ¿no? Por eso mismo te lo preguntaba también. Sí, claro que sí. Y hay una confusión también porque Ajá. ahora hay coach holístico, coach espiritual, El coach ontológico, ontológico, ¿no? Sí. neurocoaching, o sea, muchas cosas. Y la pregunta que muchas veces me hacen es, pero entonces, ¿qué veo con un coach? ¿Qué veo con el psicólogo? ¿Qué veo? No sé. Ajá. Y desde lo que yo he aprendido, es que claro, el coach te permite a través de esta metodología explorar tu mundo interior, encontrar aquellas respuestas que tú necesitas y establecer, integrar la parte del ser con el hacer para
ver tus resultados, ¿no? Y no solamente verlos, sino también comprenderlos, o sea, cuál es la causa y efecto. Ahora, para el tema de la primera infancia, de traumas y fobias, me parece que hacer un mix entre la terapia psicológica y el coaching es muy valioso y puede funcionar súper bien. Y ahora, dentro del mundo del coaching, como hay tantísimas ramas también, por ejemplo, yo ahorita estoy en una formación que se llama Mentor de Vida, Espíritu y Mente, y dentro de esa formación me están enseñando una herramienta muy poderosa y muy profunda también, que es la hipnosis. Y por ejemplo, con la hipnosis uno puede lograr sanar algún trauma, alguna fobia, algún miedo, algo del inconsciente, por ejemplo, ¿no? Creo también que como la palabra, el coaching ha sido o está tan manipulada, vamos a decirlo así, mañoseada, ahorita no podría como cerrarme a decir esto es y todo lo demás no lo es, porque más bien hay fusiones. Yo lo que observo es que hay fusiones de metodologías entre lo que de pronto era, no sé, una una clase de yoga y ahora que también veo otros tipos de terapias alternativas como el Reiki, registros akáshicos, etcétera, etcétera, veo que hay ahora una suerte de fusión, digamos, de muchas corrientes que de alguna manera pues te llevan a lo mismo, que es este método o esta metodología de preguntas poderosas que hace que la propia persona pueda explorar en su inconsciente o en su mundo interior y encontrar aquellas respuestas que está buscando, ¿no? Para encontrar su propósito de vida, para de pronto, en mi caso, yo trabajo mucho el desarrollo de las competencias o de las habilidades blandas, entonces esto me permite poder ayudar a que las personas puedan desarrollar su liderazgo, su comunicación, el trabajo en equipo, la eficiencia, ¿no? Qué importante eso. Yo me preguntaba, me quedo un poco con el hecho de que, claro, pueden haber varias ramas del coach, pero finalmente con lo que me quedaría es con lo que dijiste al principio, este hecho de que las preguntas que va haciendo esta persona que te acompaña en todo caso, van abriendo en ti esos cuestionamientos que no te haces por tus programaciones, quizá. Sí. Y que vas como escarbando más a fondo sobre eso. Me pongo a pensar, de pronto se me viene la imagen de los niños. La pregunta más recurrente de los niños siempre es ¿por qué? Y después de eso preguntan ¿por qué? ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Pues es porque así van descubriendo el mundo, el entorno, el universo, van descubriendo todo lo que les rodea. Hemos dejado de hacernos esas preguntas cuando somos adultos y luego creo que el coach, el acompañamiento, nos invita a salvar esos porqués para ir mucho más adentro, ¿no? Así es. Claro, Tal creo cual. que eso es lo que podría pasar, hablando un poco para no juzgar a ninguna como vertiente, ¿no? Al final cada uno va haciendo su propia técnica con lo que cree y con lo que le ha funcionado y en base a la experiencia, y eso también es súper importante. Me parece también importante que aclares este hecho de que para traumas más severos o temas mucho más profundos es necesaria de todas maneras un especialista, ¿no? Una Por terapia. supuesto, claro que Una sí. terapia, ¿no? Porque muchos podrían decir, bueno, yo tengo un trauma, y traumas como, no sé, violaciones o cosas muy profundas, en que es importante aclarar este hecho de que se necesita una terapia para salir de eso y después el coach es un acompañamiento que ayuda a ver nuevas posibilidades en adelante. Tal cual. Yo pienso, lo pienso, no sé si conforme pasen los años cambie la idea, pero por ahora para mí es tal como tú lo has mencionado. Y es importante lo que también dices, ¿no? Que no se trata de, yo creo que todas las herramientas, todas, absolutamente todas, funcionan en cuanto uno las verifique. O sea, siempre les digo esto a mis coaches, no me crean absolutamente nada, valida por ti mismo la herramienta y tú mismo verifica si te funciona, si te es útil o no. Es verdad, es verdad. Es que cada organismo, cada psiquis y cada espíritu es distinto. Y cada uno tiene un proceso distinto también.
Algunos Sí. los encuentran a los 20, otros a los 25, como te pasó, otros a los 30, otros a los 60, y no está mal. Nunca es tarde para encontrar un camino si comienza el camino o tu entorno o tu interior a hacerte un poco de ruido. Rita, ¿cuál dirías que son las 6 claves para reconectarte contigo mismo? Ay, bueno, ese curso te cuento que lo realicé porque muchas personas que me conocían me decían, Rita, ¿cómo hiciste para de pronto estar en esa parte que te vimos de tu vida un poco sin brújula, cuestionándote cosas y de pronto ahora estás como encaminada, ¿no? La tienes clara Exacto. hacia dónde Ujú. vas. Entonces, eso me hizo pensar y decir, ok, ¿cuáles fueron esos pasos que de forma de pronto inconsciente empecé A a integrar. hacer? Ujú. Exacto, a ir integrando. Y así fue como hice este curso de los 6 pasos. Ahorita no los tengo así como paso 1, 2, 3, 4 y 5, Ok. pero puedo ir comentándote que yo creo que el primer paso fue el realmente poder darme cuenta de cómo era que verdaderamente me sentía y dónde estaba parada. O sea, es como si tú quisieras llegar a cualquier parte del Perú, te compraste el carro y genial, pero si nunca has manejado, no conoces la ruta y no tienes Waze, posiblemente vas a poder llegar, pero te va a tomar más tiempo. Entonces, para mí el primer paso fue reconocer que necesitaba hacer un cambio y necesitaba partir de mí. O sea, ese cambio no se encontraba en mi empleador, ese cambio no se encontraba en el trabajo que hacía, o sea, nada se encontraba afuera, todo era desde adentro. Yo creo que ese fue el primer gran paso. Y ya de ahí empezar a darme cuenta también de que ese caos que yo sentía que vivía y que posiblemente todos hemos sentido un caos en nuestras vidas, era más bien una bendición, ¿no? Porque gracias a ese caos era que yo estaba permitiéndome reconectarme verdaderamente conmigo, con mi esencia y poder volver a replantearme mi vida, ¿no? Pero esta vez mucho más consciente, esta vez desde la satisfacción de ser mi mejor versión y, y bueno, eso es una cosa que en verdad te da mucha satisfacción personal, ¿no? Pero en su momento, evidentemente, uno no lo ve y uno dice, bueno, la crisis de los 25, ¿no? O qué Dice sé los yo. 40. Sí, claro, y más allá de esas frases clichés, yo creo que Sí. va mucho más allá de eso, ¿no? Es como el despertar que cada uno necesita y como bien lo mencionaste en su momento, puede ser en cualquier momento. A algunos les toca más temprano, otros les toca después de los 40, no importa la edad, lo que importa es que sea cual sea ese momento, es perfecto y necesario que sea en ese momento, ni antes ni después, ¿no? Y todo momento es perfecto, ¿no? Yo lo comentaba porque me comentabas tú de que te decían, ¿cómo lo has logrado? Y algunos lo mirarán de sus 30 y tantos y te mirarán a ti y dirán, pero ¿por qué yo no lo logro? Entonces es una invitación también a no frustrarse, ¿no? A un poco observar que todo momento es bueno y que las cosas son finalmente para algo y puede ocurrir a los 30, a los 35, como a los 20, como a los 25. Y aún así, creo que es importante mencionar también que eso no significa el encontrar el camino que hayamos solucionado la vida ni alcanzado la iluminación. Eso significa aún que tenemos que hacer un trabajo para sostener y para gestionar mejor nuestro interior, nuestras emociones, que no acaba, ese trabajo no acaba. Y por eso Rita mencionaba la importancia de la bendición del caos, de ir a Sí. nuestras sombras, ese caos que son nuestras sombras, nuestras oscuridades, a veces las negamos, pero están ahí y no puede haber luz si no hay esa oscuridad en nosotros, que de alguna manera la tenemos que abrazar y de alguna manera la vamos trabajando con el tiempo. Y eso es muy importante. Que bueno, no era quizá esto, no era necesario mencionar los 6 pasos, que está muy bien, pero sí el viaje que nos has mostrado, ¿no? Porque cada viaje es independiente. Algunos lo encuentran en 10 pasos, otros lo encuentran en 2, y como tú lo encontraste en estos 6, que es maravilloso y que compartes con tanto corazón como tienes. Y luego llegas a una herramienta que es el detox. Cuéntanos,
¿Qué es Sí. el detox? Que yo no lo sabía, tenía un gran signo de interrogación y muchos de los que nos escuchan no lo saben tampoco. ¿Qué es el detox y cómo funciona en la vida de alguien? Gracias, Manuel. Bueno, todo esto, el Detox Emocional es un programa de coaching y mentoring que creé el año pasado. Y este programa se fue rediseñando. Curiosamente, arrancó en cuarentena, o por lo menos a inicios de cuarentena para nuestro país, que fue en marzo. Y yo me había animado gracias a un amigo que es marketero digital, me decía, Rita, ¿por qué no haces videos? Tú no te expones. Para mí, en verdad, esa es otra de las cosas que creo que ya empecé a sanar, el hecho de exponerme públicamente con mensajes o con reflexiones o con cosas que antes me hubiera dado demasiada vergüenza hacerlo, ¿no? Y ahora ya no, o ya no tanto, vamos a decirlo así. Pero bueno, el punto es que él me dice, ¿por qué no haces una serie de videos donde vas contando aquellos hábitos que tú haces para estar en bienestar, ¿no? Para gestionar tu energía, para estar siempre con esa energía como pilas, como alegre, como de buena onda que tienes. Entonces, en ese momento me hizo pensar sobre verdaderamente cuáles eran esos hábitos. Me di cuenta, por ejemplo, que ya hace mucho tiempo yo no ni amanezco ni me duermo viendo noticias, entre muchas otras cosas. La cuestión es que hice 14 días del reto del detox emocional y esto nace porque la empresa de network marketing que te comenté, la empresa peruana, había creado justo hace 3 años un plan que se llama el plan Detox, que era un plan de desintoxicación del cuerpo, ¿no? A través de un plan alimenticio de 5 días y de una serie de alimentos en bebidas, evidentemente naturales, que te ayudaban justamente a desintoxicar tu cuerpo, ¿no? A limpiar todo, hígado, páncreas, el sistema urinario, elevar el sistema inmunológico e incluso dentro del plan te decían que había que meditar. Eso me pareció fabuloso y realmente me inspiré sobre eso para decir, ok, ¿qué tal un detox? Pero no un detox del cuerpo físico o de la alimentación consciente, sino más bien a nivel emocional. Entonces, cuando arrancó cuarentena, yo sentí que mi entorno y todos, incluyéndome, había muchísima incertidumbre, miedo, no sabíamos realmente qué se nos venía, lo que empezó siendo 14 días y aparentemente ahí quedaba, terminó siendo muchísimo más tiempo. Entonces en ese momento dije, me voy a poner al servicio, porque me acordé también de otro gran amigo que siempre ha creído en mí y siempre me decía, Rita, no subestimes tu camino, o sea, ese camino que tú has transitado y que te ha permitido obtener algunas herramientas, no lo subestimes creyendo que todo el mundo las tiene y más bien entrégalas, ¿no? Disponte a servirte, a servir a los demás de ellas. Y recordando estas palabras, dije, ok, vamos a hacerlo. Armé un grupo pequeño y prácticamente la mayoría de gratis y los que no, creo que fue algo así súper significativo. Les dije, bueno, vamos a hacer 14 días, sesiones grupales para acompañarnos en estos momentos de incertidumbre. Para esto me acuerdo, a mí me fluye mucho escribir, así que escribí qué íbamos a hacer día 1, día 2, día 3, hasta el día 14 y vi como una muy buena herramienta para aplicar diariamente la meditación. Desde el principiante que nunca en la vida se había dispuesto a meditar, ¿no? Desde el nivel así principiante. Yo ya había conectado con la meditación, no obstante debo confesar, ha sido el año pasado que ya lo volví un hábito en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, arrancó así este programa, vamos a decirlo así, de 14 días, eran 14 sesiones grupales, el grupo era pequeño, eran 6, 7 personas, y ya cuando terminó esos 14 días, me agradecieron muchísimo y también hubieron varios cambios en las personas, ¿no? Cambios muy positivos, desde conectar con el presente, el empezar a hacer un diario de agradecimiento todos los días, el empezar a vibrar desde el amor y desde aquellas emociones que nos permiten vibrar más alto, ¿no? Y este grupo me dice, Rita, bueno, ¿y qué más? ¿Qué se viene? Y yo me quedé como, bueno, en verdad, no tengo idea. Pienso que vamos con un segundo grupo como para seguir testeando
si en verdad el programa o esto funciona. Ya con el segundo grupo revalidé que sí, que la meditación era una herramienta súper poderosa, que no importaba si nunca en tu vida habías meditado, en verdad todos podíamos aprender y arrancar desde cero, que teníamos que ser conscientes de nuestros hábitos. Ya con el grupo 2 hago una encuesta para conocer también las necesidades del grupo, qué querían ver, qué necesitaban afianzar, qué querían conocer dentro del programa, y ya me estructuré a realizar un programa que tuviera 2 módulos. Para el tercer grupo ya tenía el módulo 1 y el módulo 2. En el módulo 1 principalmente arrancábamos por ser conscientes de nuestros hábitos y desde ahí empezar a aplicar el mindfulness que tú lo mencionas mucho, ¿no? El estar aquí y ahora, en el presente, desde el agradecimiento y otras herramientas más, pero todo enfocado a los hábitos. Y ya el segundo módulo fue un módulo de desarrollo de inteligencia emocional, donde podríamos realmente descubrir qué emociones teníamos, cómo se creaban nuestras emociones, cómo descargaba la emoción, y herramientas de inteligencia emocional de Daniel Goleman y de la escuela donde yo me sigo formando, de la escuela de los aprendices de magia de amor. Y entonces fue algo super power, me encantó. Yo misma creo que cada detox yo también soy parte de facilitadora y también participante, siempre lo digo. Aprendo muchísimo, entonces para mí es una experiencia rica. Ya para el cuarto detox, me sentía felicísima de poder servir y de también seguir aprendiendo cosas en el camino. Y ya el quinto, que fue el año pasado, que culminé el año, también fue una experiencia maravillosa. Y yo percibo mucho digamos, la necesidad de cada grupo. Entonces, si bien es cierto, ya hay una estructura o objetivos generales del programa, de acuerdo a lo que yo voy percibiendo del grupo y el acompañamiento que les hago, que es diario y es hasta individual, no solamente grupal por WhatsApp, hace que cada detox haya sido distinto también. Y yo creo que eso es un valor diferencial o un valor agregado muy bonito, ¿no? Que hace que yo evidentemente quiera continuar con este programa, ejecutándolo y poder seguir también aportando desde ahí a más personas. Genial el programa, cómo ha ido evolucionando. Vamos a tomar Sí. varias cosas de las que ha dicho Rita, que es bien importante. Lo primero es que nace en cuarentena, lo que nos escuchan, Sí. nace en crisis. Algunas de las mejores Sí. cosas que tenemos nosotros nacen en la crisis. La crisis es hermosa porque podemos elegir sacar lo mejor o lo peor de nosotros también. Pero Rita eligió sacar lo mejor de sí y crear este programa de detox. Lo otro que rescato mucho de ti, Rita, es lo que dices. Una frase que le decías a tu amigo: todo el mundo hace esto, ¿no? Todo el mundo hace esto, pero ¿y yo cómo lo voy a hacer? Entonces, como todo el mundo lo hace, yo no lo hago porque no me creo capaz de hacerlo. Y eso Exacto. Sí. nos detiene muchísimo. Entonces, sí, pueden hacerlo 100 personas, son preguntas que yo también me hacía al sacar un podcast, ¿no? 1000 personas lo hacen, yo ¿cómo voy a hacer esto? Pero es lanzarse porque cada uno va a tener un estilo propio, va a tener un sello propio, porque cada corazón es distinto, eso es importante, y creo que Rita lo ha demostrado muy bien. Cada detox que ella ha hecho, que ella ha realizado, en la que bien ha dicho que ha sido no solamente maestra, sino también aprendiz, ha hecho que evolucione a lo largo del viaje de estos 5 detox que ella tiene. Te felicito muchísimo. Al final también Gracias. vamos a dejar tus contactos porque yo estoy segurísimo que la gente se quiere contactar contigo para ver cómo es esto del detox y de todo lo que haces, esto que es maravilloso todo esto. Y este podcast DAR que haces, ¿está dentro del TikTok o de qué va este podcast, el DAR? Y qué buena pregunta me haces. Yo justo, como digo, siempre he querido, o tengo una escritora dentro de mí, Ajá. y yo empecé a escribir narrativa corta ya hace varios años y tenía un blog personal donde escribía narrativa corta y era mi momento de catarsis, vamos a decirlo así, y lo compartí con mis mejores amigos y ellos eran mis lectores del blog. Llegó un momento en el que varios de ellos me mencionaron que por qué no hacía un podcast
sobre esa narrativa corta que yo ya venía escribiendo. Me pareció una muy buena idea. Como yo ya te he mencionado, me encanta todos estos temas de la radio, de los podcasts, porque siento que es una forma muy democrática de poder llegar a muchísimas personas. Entonces dije, bueno, vamos, voy a grabar y vamos a ver qué tal va y vamos a explorar la herramienta, ¿no? Y lo he hecho prácticamente sola, me bajé ahí un tutorial que se llama Anchor, si no me equivoco, y ahí empecé a ponerle voz a las cosas que yo venía escribiendo y me di cuenta que sí funcionaba, que más que funcionaba, habían personas que escuchaban y que en verdad eran mensajes que podían calar en el corazón de las personas, ¿no? Entonces lo continúo haciendo, todavía ya no he tenido nuevos episodios, la verdad, me tengo que sentar a grabar porque tengo contenido, tengo material, pero todavía no he continuado grabando. Entonces, sí, Dar tiene que ver con todo este tema del crecimiento personal, sin duda, y también es una mirada un poco más personal de experiencias propias y de mi entorno, ¿no? Y desde ahí una mirada también, creo yo, positiva, es como que darle la vuelta a la tortilla de las experiencias agradables y las no tan agradables de la vida. Y hay mensajes ahí para reflexionar, preguntas para hacernos, una que otra herramienta como el tratamiento de merecimiento de Luisa Hay. Entonces, sí, es un espacio que amo también y que en verdad agradezco el poder por ahí llegar a más personas, ¿no? Qué bonito. El arte de comunicar también, de comunicar lo que uno siente y la experiencia de uno que inspira al que esté listo para oír también. Y qué bonito nombre, te felicito, Rita. Dar. Siempre es importante dar. Y Rita, para ti, ¿cuál es el poder del agradecer? Ay, es un imán de milagros, literal. Para mí lo ha sido. Tú mencionaste algo que es totalmente cierto y es que esos momentos de crisis pueden ser realmente no solamente valiosísimos, sino ser grandes bendiciones en la vida de una persona. Para mí lo fue el año pasado, totalmente, tengo que confesarlo porque honestamente al arrancar la cuarentena, como muchos seguramente de nosotros, tenía no solamente incertidumbres, sino muchas cosas se detuvieron en el camino, proyectos, muchas cosas en verdad que para mí eran claves para poder seguir creciendo y desarrollarme de manera independiente, ¿no? Como lo vengo haciendo ya hace unos años. Entonces, el agradecer y el empezar a hacerlo de manera diaria y consciente realmente me ha abierto no solamente la oportunidad de ver posibilidades ahí donde uno diría que no existen, aparentemente, sino también de poder estar mucho más en el presente. El agradecimiento es una herramienta gratuita, hermosa, que te da la posibilidad de no solamente ver las oportunidades de tu alrededor, sino también el poder estar en el presente, en ese momento tan valioso, y de esa manera te permite conectar contigo, te permite conectar con todo lo que ya eres, con todo lo que sí tienes, y desde ahí pues hay amor, hay abundancia, hay crecimiento, ¿no? Es como lo contrario a la carencia, ¿no? Al miedo. Entonces, me parece que es una herramienta súper poderosa cuando la empezamos a aplicar de manera consciente y ya se vuelve un hábito en nosotros también. ¿Agradecer lo malo también que nos puede pasar? Por supuesto, totalmente. Porque muchas veces eso que parece ser lo peor que nos puede pasar, con el paso del tiempo, aceptándolo y viendo las comprensiones de vida que nos trae, las grandes lecciones y aprendizajes, nos damos cuenta que era necesario pasar por esa, vamos a decirlo, bifurcación, por ese reto en la vida, ¿no? Muy bien, es verdad, muy bien. Rita, se me quedan muchas más preguntas ahí. Contigo el programa podría tener 6 horas. Eres encantadora realmente. Muchas gracias por estar aquí, por tu presencia. Agradezco este momento. Yo también estoy un poco acostumbrado a agradecer todo lo que pasa en el día.
y aceptar también las cosas que vengan, que eso es mucho de lo que hemos hablado hoy y hemos querido hacer un viaje acerca de tu vida, de tu recorrido, también de lo que pasaba dentro, de lo que podría perturbarte un poco y cómo sacaste a partir de las crisis cosas maravillosas y mágicas. Rita, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales que quieras decirle a los que nos escuchan? Muchas gracias, Manuel. Primero, agradecer porque estás y porque en verdad haces una labor hermosa desde el servicio incondicional hacia los demás. Gracias por eso, gracias por este espacio, por abrirme las puertas también. Yo creo que el mensaje es que podamos verdaderamente observarnos desde el amor y desde ahí darnos cuenta que ya somos suficientes, que ya poseemos dones y talentos, que si solamente nos damos la oportunidad de ponernos al servicio, puede ser la gran puerta a que muchas cosas increíbles pasen en nuestra vida, ¿no? Y hay que darnos cuenta de eso, hay que empezar a observarnos con amor. Eso, observarnos con amor, con compasión, con generosidad. Y hay un mundo de posibilidades allí. Vivimos quizá un poco programados, pero nos vamos dando cuenta de que ese viaje al interior puede ser doloroso, pero es tremendamente beneficioso con el tiempo. Muchas gracias, Rita. Te agradezco este momento y tu presencia y tu existencia en este tiempo y en este espacio en que nos hemos cruzado. Gracias a todos por lo que nos escuchan. Vamos a dejar abajo del podcast los contactos de Rita para que lo ubiquen, para que se acerquen un poco a ella. Quizá quieren meterse a algún programa de detox, escuchar su podcast, que también lo vamos a publicitar mucho, el podcast de Rita, que es Dar. Así que la van a poder buscar por redes y la van a poder ubicar con todo lo que vamos, con sus datos que vamos a dejar aquí abajo de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aún primera temporada. Gracias, yo aprendo mucho de estos podcasts. Muchísimas gracias. Ya nos estamos viendo el próximo domingo. Y Rita, me vas a tener que enseñar a cómo romper el miedo frente a las cámaras, porque yo todavía no puedo hacer ningún solo video. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Tu arte interior. Escucha todo nuestro podcast a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube.